El convoy avanzaba con la monotonía rítmica de los motores, un sonido que contrastaba con el aplastante silencio del Rab al-Khali. Era mi primera vez en este desierto, y aunque había estudiado sobre él, nada me había preparado para su desolación. Desde mi asiento en el segundo todoterreno, observaba cómo las dunas daban paso a un terreno más agreste, lleno de rocas afiladas y sombras inquietantes. La arena aquí parecía más oscura. Habíamos partido al amanecer, con 5 vehículos cargados con equipo arqueológico, suministros y soldados contratados para protegernos. Éramos una mezcla de expertos, militares y conductores. La doctora García, al mando del equipo, era una mujer enérgica, apasionada por su trabajo. Había soñado con esta expedición durante años, y finalmente, las imágenes satelitales habían confirmado la existencia de estructuras que justificaban el viaje. Algo grande yace aquí, decía con frecuencia. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al punto marcado, mi entusiasmo inicial había sido reemplazado por una sensación de inquietud. El aire parecía distinto, más denso, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración. Intenté concentrarme en el objetivo, descubrir restos de una civilización perdida en un lugar al que nadie debía haber llegado jamás. Por fin llegamos, allí estaba, semienterrado bajo siglos de arena y olvido, un asentamiento extraño, con líneas y ángulos que desafiaban toda lógica. La estructura central era un zigurat invertido, descendiendo hacia el interior de la tierra en lugar de elevarse al cielo. Era como si la construcción se estuviera hundiendo, o como si hubiese sido diseñada para ocultarse. «Esto es increíble», dijo García, con los ojos brillantes a pesar del cansancio. Su entusiasmo era contagioso, pero nadie respondió. Todos estábamos demasiado ocupados observando, e intentando comprender lo que veíamos. El equipo comenzó a descargar los suministros mientras los soldados aseguraban el perímetro. Yo ayudé con las cajas de herramientas y los equipos de detección, pero no podía dejar de mirar las estructuras. A medida que nos acercábamos, noté que las paredes del zigurat estaban cubiertas de inscripciones, símbolos que no reconocía. No era árabe, ni cuneiforme, ni ningún lenguaje que hubiera estudiado. Y entonces, encontramos los huesos. Estaban dispersos alrededor de la entrada principal. No parecían recientes, pero tampoco completamente fosilizados. Lo más extraño era su forma, largos y delgados, con articulaciones adicionales en lugares donde no deberían existir. Algunos tenían protuberancias que recordaban vagamente a espinas, pero ninguna correspondía a un ser humano o animal conocido. «¿Qué demonios es esto?», preguntó uno de los soldados, inclinándose para inspeccionarlos. «Probablemente una especie extinta», respondió la doctora, aunque su tono delataba que tampoco estaba segura. Fue en ese momento que lo escuchamos. La voz del soldado Morales sonó por la radio, distorsionada por el ruido de interferencia. «Algo está moviéndose. No sé qué es». El canal quedó en silencio. Dejé caer la caja que llevaba y corrí hacia la posición de Morales junto con 2 soldados. Cuando llegamos, no había nada. Ni rastro de él. La única evidencia de que había estado allí era su rifle, tirado en la arena. El aire era diferente, más caliente, como si estuviéramos parados junto a un incendio. Le llamamos a gritos, pero nadie respondió. Entonces la temperatura subió de golpe, y la vimos. Flotaba en el aire, apenas visible contra la luz del crepúsculo, como una manta raya gigantesca hecha de vidrio ondulante. Sus bordes refractaban la luz, creando destellos y distorsiones que hacían difícil verla. Su movimiento era hipnótico, lento pero seguro, como un depredador que no tenía prisa. Uno de los soldados, presa del pánico, abrió fuego. Las balas atravesaron a la criatura sin causarle daño, provocando un ruido sordo que vibró en nuestros oídos, como el eco de un motor mal ajustado. Por un momento, pareció retroceder, pero luego se lanzó hacia nosotros con una rapidez imposible. «¡Corran!», gritó alguien, pero no hubo tiempo. La criatura atrapó al soldado más cercano con un movimiento fluido. Su cuerpo pareció hundirse en la superficie translúcida de la criatura, como si lo absorbiera. No quedó nada de él, no le dio tiempo a gritar. Solo un sonido vibrante, seguido de un silencio que me dejó helado. Dentro,
Al Sigurat, ordenó la doctora desde la entrada. Corrimos como pudimos hacia la estructura. Sentía mis piernas pesadas, como si la misma arena quisiera retenerme. Miré atrás una vez, y vi a la criatura seguirnos, flotando con una gracia antinatural. No se apresuraba. Sabía que éramos suyos. Cuando cruzamos la entrada del Sigurat, algo cambió. El aire vibró, y la criatura se detuvo. Se quedó fuera, flotando en silencio, sus bordes ondulaban lentamente. ¿Qué es esa cosa?, pregunté entre jadeos, más para mí mismo que para los demás. Nadie respondió. El interior del Sigurat era una trampa para los sentidos. Apenas cruzamos la entrada, el aire dejó de ser sofocante y cálido, como lo había sido fuera, para volverse frío, casi gélido. Las paredes, hechas de un material oscuro que no logré identificar, parecían absorber la poca luz que llevábamos. El leve zumbido que emanaba de ellas nos hacía temblar, una vibración que se sentía en los huesos. Luis, uno de los ingenieros, se detuvo junto a la pared más cercana, sus dedos recorrieron el material. Esto no es piedra, dijo, sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y miedo. Esto parece algo mucho más antiguo. Los soldados habían cerrado la entrada con lo que encontraron, cajas, herramientas y una lona gruesa que esperábamos que al menos nos diera unos segundos de ventaja si la criatura intentaba entrar. ¿Creen que eso sea suficiente?, preguntó uno de los soldados, su voz apenas se escuchaba. Nadie quiso responder. Nos adentramos en el Sigurat. Cada paso que dábamos parecía sonar como un disparo en el silencio absoluto. Las escaleras descendían en un ángulo casi imposible, como si estuvieran diseñadas para mantener alejados a quienes no deberían entrar allí. Cada vez que miraba hacia abajo, me parecía que las sombras se movían por su cuenta, proyectándose en las paredes como si algo nos vigilara desde las profundidades. El frío se intensificaba a medida que bajábamos. Podía ver mi aliento condensarse en el aire, algo que me pareció imposible en medio de un desierto abrasador. Nadie hablaba, pero podía sentir el miedo en todos nosotros. Finalmente, llegamos a una sala. Era más grande de lo que esperaba, con un techo que parecía perderse en la oscuridad. En el centro de la sala había una especie de altar, rodeado por figuras humanoides petrificadas. Eran extrañas, con proporciones ligeramente fuera de lugar, torsos demasiado largos, extremidades que parecían retorcidas en ángulos imposibles. Cada una tenía una expresión grabada en el rostro, un pánico tan evidente que me estremecí al mirarlas. «Dios mío», dijo la doctora, acercándose a las figuras. Algunas de estas criaturas sostenían herramientas extrañas, objetos que parecían de metal pero tenían un brillo orgánico, como si fueran una extensión de sus propios cuerpos. Entre ellos, en el altar, descansaba un cilindro metálico con inscripciones que parecían moverse cuando las mirabas directamente. «Esto no es un lugar de culto», dijo Luis, más para sí mismo que para nosotros. «Es un refugio». Estaban huyendo de algo. García se inclinó hacia el cilindro, su mirada fija en los símbolos que lo cubrían. «No entiendo nada de esto», sacudió la cabeza, frustrada. «Parece importante». El ingeniero tomó el cilindro con cuidado. Su diseño era simple, pero había algo en su textura que lo hacía inquietante al tacto. «Parece un emisor de sonido», dijo mientras lo giraba en sus manos. «Pero no sé para qué». En ese momento, como si el propio cilindro reaccionara a nuestra presencia, emitió un sonido profundo. Una vibración grave llenó la sala, haciendo que todos nos cubriéramos los oídos. Sentí como si mi cabeza fuera a estallar. Pero lo peor no fue el sonido. Fue el grito. Desde fuera, un chillido desgarrador cortó el aire. Era como el grito de un animal herido, pero amplificado. La criatura, esa cosa translúcida que nos había acechado, había reaccionado al sonido del cilindro. Por primera vez, parecía vulnerable. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los soldados, su voz temblaba. Luis, aún sosteniendo el cilindro, lo miró como si acabara de descubrir algo importante. «Creo que esto la repele». La doctora asintió, su mente ya trabajaba en un plan. «Esto puede salvarnos. Si lo usamos correctamente,
podemos llegar a los vehículos. Mientras preparábamos un plan para escapar, el zumbido de las paredes se intensificó. Era como si el propio Sigurat estuviera reaccionando al sonido del cilindro. Entonces, lo escuchamos, pasos. No venían de fuera. Eran lentos, pesados, y sonaban en la escalera por la que habíamos descendido. Cada uno de nosotros contuvo la respiración, girándonos hacia el origen del sonido. Otro de los soldados preguntó a alguien, pero todos sabíamos la respuesta. Los soldados que habíamos perdido no volverían caminando. Luis bajó el cilindro y apagó el sonido, sumiéndonos en un silencio absoluto. Los pasos se detuvieron. ¿Qué hacemos?, dije, incapaz de controlar el temblor en mi voz. García levantó la mano, pidiendo silencio. Miró hacia las escaleras, su rostro tenso, intentaba decidir si debíamos enfrentarnos a lo que estaba allí o seguir adelante. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, los pasos se reanudaron, esta vez más cerca. Todos salimos corriendo como si un resorte nos hubiera activado. Al salir el aire fuera del Sigurat era como un horno. El sol abrasador se había transformado en un crepúsculo opresivo, y la arena reflejaba una luz anaranjada que parecía envolvernos. A pesar del calor, el cilindro que Luis sostenía en sus manos emanaba un frío casi antinatural. Lo habíamos comprobado dentro, al activarlo, la criatura se encogía y retrocedía, como si el sonido atacara su misma esencia. Pero no desaparecía. ¿Funcionará allá afuera?, preguntó uno de los soldados, con incertidumbre. Tiene que funcionar, respondió el ingeniero, aunque no sonaba convencido. Al correr en grupo hacia la salida, los pasos que habíamos escuchado dentro del Sigurat nos siguieron. Eran erráticos, a veces lentos, otras rápidos, sonaban por las escaleras con una pesadez que hacía temblar el suelo. Pero cada vez que nos girábamos, no había nada. Los vehículos estaban a unos 500 metros, esperándonos como una promesa de salvación. Pero la criatura no nos dejó avanzar demasiado antes de aparecer. Flotaba sobre la arena, más grande que nunca, sus bordes ondulaban de forma hipnótica, como si se alimentara de nuestra desesperación. Sus movimientos eran más rápidos ahora, zigzagueando frente a nosotros con la gracia de un depredador que juega con su presa. Luis activó el cilindro, y el sonido profundo y grave llenó el aire, haciéndonos vibrar por dentro. La criatura se encogió al instante, sus bordes fluctuaron como si estuviera a punto de disolverse. Aprovechamos ese momento para correr. «Rápido, no se detengan», gritó García mientras señalaba los vehículos. El rugido de la criatura llenó el aire. El sonido vibrante que emitía, esa mezcla entre un motor desgastado y un grito distorsionado, sonaba en nuestros oídos mientras corríamos. Yo no podía evitar mirar atrás, y cada vez que lo hacía, la veía más agresiva, como si aprendiera de nuestros movimientos. A pocos metros de los vehículos, la doctora, que corría al frente, fue alcanzada. La criatura se lanzó hacia ella con un movimiento fluido, y en un instante, su cuerpo fue absorbido. Sus gritos se apagaron antes de que pudiera terminar de pedir ayuda. «No te detengas», me gritó Luis, pero mis piernas flaqueaban. Llegamos a los vehículos, y un soldado ya estaba arrancando el motor del primero. El ingeniero seguía manipulando el cilindro, activándolo cada vez que la criatura se acercaba demasiado. Pero algo no iba bien, cada vez que el sonido la repelía, parecía recuperarse más rápido. Cuando todos estuvimos a bordo, los vehículos arrancaron. El convoy comenzó a moverse, levantando una nube de arena que apenas servía para ocultarnos. La criatura nos siguió, pero algo había cambiado. Su cuerpo translúcido comenzó a dividirse, proyectándose en múltiples direcciones. Era como si estuviera multiplicándose, o creando reflejos imposibles que nos confundían. «¿Cuál es la verdadera?», gritó uno de los soldados desde el asiento trasero. Las proyecciones llenaban el aire, bloqueando nuestra visión. La criatura, o lo que creíamos que era la real, atacó uno de los vehículos, volcando a 3 compañeros que quedaron atrapados bajo la arena. No tuvimos tiempo para rescatarlos. Sus gritos se desvanecieron mientras la criatura los arrastraba uno a uno. Luis, con los ojos llenos de desesperación, tomó una decisión.
Tengo que subir la potencia del cilindro. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Manipuló el cilindro con movimientos frenéticos, ajustando algo que hizo que el sonido se volviera más agudo. Lo activó, y lo que ocurrió después fue indescriptible. Un rugido ensordecedor llenó el aire, rompiendo los cristales de los vehículos y provocándonos un dolor insoportable. Sentí un calor intenso en los oídos, los soldados gritaban, pero no podíamos detenernos. La criatura, por primera vez, se detuvo. Su forma ondulante empezó a fragmentarse, como si estuviera siendo desintegrada desde dentro. Pero mientras se desvanecía, emitió un último sonido. Un ruido que no olvidaré jamás, una especie de risa distorsionada, burlona, que parecía entrar directamente en nuestras mentes. Era como si supiera que, aunque la hubiéramos derrotado, no habíamos ganado. Cuando todo terminó, el silencio cayó sobre nosotros como un peso insoportable. Solo quedábamos 5. De regreso a la civilización, entregamos lo que pudimos rescatar del Sigurat. Pero el cilindro desapareció poco después. Nadie sabía dónde estaba ni quién lo había cogido. Desde entonces, el Lab Al-Khali guarda su propio silencio. Se ha informado de desapariciones en la región, acompañadas de historias de formas ondulantes en el aire y un calor asfixiante que aparece de la nada. Yo nunca volví al desierto. Pero cada vez que siento un cambio en la presión del aire, me detengo. Porque sé que esa cosa, o algo similar, sigue allá afuera. Y esta vez, no estoy seguro de que podamos escapar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.